Ahí estamos de vuelta, Hugo. Somos 24, faltan todavía. Ah, bien. Sí, acá hasta que no vuelve el último, lo vamos a buscar a la casa si no se conecta. Rompemos la cuarentena, pero que vuelvan todos. Tiene mucho público, 40 y pico, Mucho. mucho público. Sí, Qué bueno. sí, ya nos damos cuenta hasta quién se corta el pelo. Acá es un seguimiento cuerpo a cuerpo. Hasta ahora habla mucho más que el curso donde estoy. ¿Viste? Ya te dijimos nosotras que teníamos a los mejores. Ahí hay alguien que tiene el audio abierto, no sé quién. Más que nada para que no se escuche nada personal. Todavía Hugo no está hablando, pero por ustedes. Vieron que pasa de todo en Zoom. Hay videos donde muestran que pasa de todo. Las camaritas, los micrófonos. Sí, El que cierto. avisa no traiciona. Eso es cierto. ¿Tan mudos son en el curso de Hugo? Pregunta Adriana. Mira, no sé si son mudos, no creo que sean mudos, pero Capaz son más chiquitos, Hugo. son muy pocos los que participan. Puede ser que sean, sí, puede ser. Acá es un grupo re Más comprometido. chicos. Sí, si no se pueden conectar te piden disculpas, que no pueden estar, ¿viste? Esto, tenemos una muy buena comunicación, por suerte. Y entre ellos también trabajan mucho, se ayudan. Creo que todo eso se siente, aunque sea así a la distancia, igual nosotras lo percibimos. Qué bueno. Sí, Sí, sí. mucho Eso está bueno. diálogo, ¿viste? Entre todos. También nos sufren, Vero, cuando te decimos que somos toda gente grande y no sabemos cómo conectarnos a una clase, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, sí, bueno, pero se ayornaron a esto. Somos 32, nos están faltando dos que seguramente tienen algún problema de conexión, pero ya estamos como para... La idea es si participan y nos ponemos las pilas, a las 9 hoy terminamos. Así lo liberamos a Hugo que viene también de trabajar todo el día. No, todos, creo que la mayoría de acá Y sí, trabaja. ellos trabajan todos, sí. Pero bueno, el invitado la primera vez lo tratamos bien, ya la segunda no. No hay nada. Bueno, perfecto. La segunda cebo mate. Bueno, Sí, retomando. esa es una de las cosas que extraño de la Facu. Ay, sí, Porque extraña. estoy viendo a Néstor que está tomando mate y digo, bueno, no puedo manguearle. Y eso es lo lindo de que todos tengan nombre, ¿viste? También, que a Pati le encanta. Sí, Nada, ya estamos viendo el que está tomando, el que está comiendo, ¿viste? Y enseguida podemos identificarlos. muy Bueno, bien. y volviendo un poco con lo que estabas vos cerrando la idea antes, que la bibliografía, todo lo que vos venís bajándoles como bien al concepto común de las organizaciones para que ellos lo entiendan, tocamos casi todos los temas. Yo acá tengo un apunte, hablamos de especialización del trabajo, porque hablamos obviamente de que cada uno tiene su puesto desde un punto de vista horizontal, que también hay Sí, una cierta jerarquía, ¿sí? Con la especialización vertical. sí. Hablamos de departamentalización, que obviamente es cómo está diagramada por departamentos esa estructura y que hay diferentes formas que después lo vamos a trabajar. Y también tocamos un poco lo que es cadena de mando, cuando hablamos de Sí, autoridad, como para ir poniendo en que ellos después, cuando vayan a la bibliografía, todo esto que estaba en estas palabras comunes, llevarlas a la terminología. bien, si queremos llevar todo esto a la terminología que después le vamos a exigir que sepan, la estructura es el diseño organizacional. Es un proceso que involucra decisiones. Estas decisiones
son con respecto a 6 elementos que hablaba Vero. Uno es la especialización, o sea, la especialización laboral. El segundo elemento es la departamentalización. El tercer elemento es la cadena de mando. El cuarto elemento sería el control. El quinto elemento a tener en cuenta es la centralización. Y si hay centralización, tiene que haber descentralización. Esos son los 6 elementos claves que tienen que saber a la hora de hablar de estructura. Que es un poco todo lo que fue surgiendo entre nosotros, porque terminamos hablando de esto, de esta suerte de pirámide, de la parte chata de la pirámide, en donde está todo lo operativo, que por ende responde a una cierta cadena de mando, ¿sí? Tiene una especialización horizontal, y bueno, centralización y descentralización es un término que venimos trabajando también, que surge de las escuelas que venimos estudiando. Quizás lo más nuevo es este tramo de control, o el control que lo vimos la clase pasada, la importancia que tiene. Hay un audio que a partir de eso se determina la suerte de niveles, o esto que vamos a ver de cómo se ve, de quién depende o quiénes dependen de quién en esta estructura. Exactamente. Y después la bibliografía plantea mecanismos de coordinación y control también como un tema importante, que a través de la estructura se deben definir estos mecanismos. ¿Por qué? Porque la estructura va a estar diseñada de una manera, como dice Hugo, para el cumplimiento de los objetivos debe existir una suerte de coordinación y control entre los niveles, entre las divisiones, entre estas unidades estratégicas de negocios que puedan existir para el cumplimiento de estas metas y objetivos. Está sin audio, Hugo. Perdón. Sí, ahora sí. Esto seguro que lo vieron cuando analizaron los clásicos y hablaba de ese muchacho francés, Fayol, de las cosas que hacía una de las grandes funciones, las mejores funciones, que era la administración, que era una de ellas era la coordinación. No sé si ellos se acuerdan de ese proceso administrativo. Que tiene que ver, uno puede separar las funciones de muchas maneras y separarlas. El tema es cómo hago que eso logre un solo objetivo, que es un producto o un servicio. Tengo que buscar un elemento que es el elemento de coordinación, que estaba hablando Verónica. Uno de los elementos más claves que existen dentro de una organización. ¿Cómo coordino para que todos hagan más o menos en el mismo tiempo, para que todos aporten para el logro final? Así es. Y después otro de los puntos habla de, que bueno, eran 6 estos que comentamos, como elementos o parámetros para el diseño de la estructura. Porque bueno, si hablamos de una organización nueva, obviamente todo esto debe ser diseñado y debe ser definido por la organización, así como ahora analizamos organizaciones que ya existen, que por ahora tienen un cierto tamaño, ¿sí? Negocios ya definidos, pero bueno, también esto pensémoslo desde el inicio de la organización, ¿sí? En donde a veces esto tiene que ser diseñado, diagramado, ¿sí? Y coordinado, como dice Hugo, dentro de las organizaciones. Por eso hay elementos que obviamente el administrador o nadie, la persona, digamos, en este caso, que lidera la organización, que tiene que considerar y diagramar como para poder definir la estructura de la mejor manera y que refleje obviamente la realidad. Hasta ahora vamos bien, chicos. ¿Alguien quiere sumar algo? ¿Todo bien? Aunque sea dedito. Vamos con los deditos, ya que nadie tiene ganas de hablar.
Y volviendo a esto de los factores, que se armó un poco de debate, pero lo retomamos, parte surgió con esto de las pymes, que es un factor que obviamente repercute en una estructura, ¿no? El tamaño de la organización. Hay otros factores como la tecnología, la estrategia, la incertidumbre del entorno. ¿Cómo creen que estos factores influyen en la estructura? Los escuchamos. ¿Repetís, Vero, la pregunta? Perdón. Que hablábamos un poco de que iniciamos y ahora en esta segunda conexión de los factores que influyen en la estructura, ¿sí? Que son factores de situación o de contingencia y que obviamente repercuten en nuestra estructura, como son la estrategia, el tamaño de la organización, que un poco lo avanzamos con el tema de la pyme que preguntó Analía, tecnología y las contingencias del entorno. ¿Por qué creen que estos son factores situacionales y qué impacto tienen en la estructura? ¿Qué creen? Vamos a construirlo entre todos. La idea es ir formando el conocimiento. Gabriel, ¿vos estás ahí? Sí, estoy acá. Sí, estaba tomando nota. Bien. Comentás que estos conceptos influyen y tiene que ver todo con, es decir, toda planeación, toda estrategia, obviamente que requiere una cantidad de recursos o maneja un presupuesto, pero alguien lo debe contener en las personas. Entonces, hablar de la estructura en forma paralela o unilateral y no estar involucrado con todo el contexto o la planificación que tienen no tendría sentido, porque uno puede planificar o estratégicamente definir hacia dónde va la organización, pero si no tiene el quien lo cumpla, es como que va a ser muy difícil, o por ahí la estrategia es muy ay, no me sale la palabra, es como, es muy, no es pesada, pero desafiante, y bueno, la realidad es que uno tiene que saber entender y diseñar la estructura para que eso lo pueda contener. Si no, recaería de vuelta en los procesos de control o en la parte de que tenga que ver que no se puedan ejecutar de la forma en que se busca. En el tamaño, obviamente que también pasa lo mismo. Cada organización interpreta que tiene un tamaño de operación o en referencia a la tecnología, porque tiene que ver con los recursos. Yo creo que toda organización debe ser amplia porque eso también le da a poder dividir mucho mejor las tareas, a darle menos tarea a cada persona y que la poca tarea que le den sea mucha más efectiva. Pero en realidad lo que marca mucho es el presupuesto y los recursos que tiene cada organización para definir. Y obviamente que el entorno juega de manera considerable. El entorno, todo lo que pasa afuera, que puede ser favorable o no, influye en la estructura. Eso es lo que el entorno a veces lleva a que la estructura tenga que acotarse por un montón de factores, desde económico, político, social, o hasta también entender el consumo. Cuando hay, no sé, le puedo poner un ejemplo, tenés un montón de gente trabajando en determinados productos y el producto ya deja de tener una demanda porque el consumo o el consumidor definió otro, no sé, otro producto o otro hábito, ¿y qué hace? Bueno, se tiene que acotar y eso lo marca el contexto. Yo no puedo seguir manteniendo toda esa estructura porque ya, es decir, lo que sería la demanda o el contexto ya no me lo permite. O no sé, o de pronto un avance tecnológico que tenía 10, 12 personas y hay una máquina y me hace trabajo de toda esa gente. No sé, hay un ejemplo de los cigarrillos, antes para hacer, no sé, 100 paquetes de cigarrillos se necesitaban 25 personas. Ahora trajeron una máquina con 1 millón de cigarrillos, paquetes de cigarrillos por cada turno de 8 horas y toda esa gente se perdió. ¿Sí? Es decir, el contexto que hace el avance tecnológico, el tema de la demanda, ser más productivo, hace también que pueda cambiar en referencia a la cantidad de gente, a la estructura que maneja una organización. No sé, yo lo veo así, pero no sé si está bien, es lo que yo pienso. Gracias, Gabriel.
Vamos a ver qué dice Hugo. Es muy reflexivo lo que dijiste, Gabriel. Sobre el último comentario que hiciste, los artesanos eran los primeros productores hasta que llegó la era industrial y los artesanos se tuvieron que adaptar a ese nuevo formato, o sea, no se murieron. ¿Está bien? Cambia. Entonces, la incorporación de la tecnología hace que se pierdan puestos de trabajo. Bueno, se cambiará qué es lo que hace que las personas. O sea, hay etapas que hay que cumplirlas. Y esa es la tendencia. O sea, hay trabajos repetitivos que lo pueden hacer la máquina, sí. ¿Y deberían hacer la máquina? Sí. Pero hay otros trabajos que deberían hacer las personas que no lo van a hacer las máquinas. Esto es para sacar un poco el miedo de que la tecnología no va a dejar sin trabajo. No, no es así. No es tan lineal. Y una de las cosas que quiero que se den cuenta de que estamos en un cambio, que el ambiente hace que cambiemos nuestro formato de trabajo y cómo estamos hoy. A ver, nosotros empezamos a cursar en febrero el curso de nivelación para arrancar el año yendo a la facultad. Un cambio y hay que adaptarse al cambio. Y las organizaciones le pasa lo mismo. Nosotros somos una organización. Fíjense cómo el ambiente o cómo el medio donde estamos insertos se modifica y las organizaciones para seguir vigentes tienen que adaptarse. Y nosotros nos adaptamos. Nosotros como docentes y ustedes como estudiantes. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. En las organizaciones económicas estoy hablando, ¿no? Porque nosotros somos una organización. También hay que adaptarse y la estructura tiene que acompañar eso. Porque si no acompañás con la estructura, y ahí te das cuenta de los límites que tienen tecnológicos, sociales, recursos, de tiempo, capacitación. ¿Se dan cuenta del tema de estructura? Hay empresas. Adaptación, dicen en el chat, Hugo. ¿Sí? Es que las organizaciones ya nos dimos cuenta, bueno, estoy pensando si ya vieron o no vieron teoría de los sistemas. Sí. Nosotros somos un sistema que estamos inmersos de otro sistema y hay otros subsistemas mucho más abajo. Y estamos todos asociados y todos nos influencian. El contexto externo influye al contexto interno. Entonces nos tenemos que ir modificando. Si nosotros tenemos una estructura tangible o intangible, muy, muy rígida, no nos vamos a poder, la capacidad de adaptación a los cambios de contexto no va a poder ser, o lo vamos a hacer lento y nos va a costar. ¿Esto lo interpretan? Entonces, imagínense su ejemplo, el ejemplo de ustedes que tienen como trabajo práctico. Piensen en la influencia que tienen, piensen en lo que es estructura. Recuerden lo que estuvimos hablando de estructura, los elementos, lo que hay que tener en cuenta, y después los condicionamientos que tenemos desde el contexto a toda esta organización. Piensen en eso. Es una consigna, Hugo, ya les adelantaste una consigna, muy bien. Mira, ya él les da resuelto un punto del trabajo. Así que intenten, nada. Perdón. No, era la idea. ¿Qué piensan de las organizaciones? Cuéntenle a Hugo, alguien que se anime, qué organización están analizando y qué piensan de este punto. Se está fatimizando. Y sí, trabajan juntos, ellos trabajan juntos hace mucho, así que se miran y mira, telepáticamente Fátima está mandando acá ideas. Sí, por suerte bueno, no pudimos conocer, muy bueno conocer a Fátima. ¿Alguien se anima a comentar? Damián, estás con el audio y sin silenciar, ¿sabés? Te aviso por las dudas, si querés hablar igual es bienvenido, pero... estás en 2 compus, Damián.
Ahora me doy cuenta. No, les decía, están analizando Manaos, que es una empresa que les llamó mucho la atención por ser argentina y todo el crecimiento. Están analizando Carrefour, Coca-Cola, creo Mira. que la clínica Montegrande. Ayúdenme si me falta alguna, pero más o menos, si alguno tuviera que hacer una lectura del cambio de estructura o de cómo impacta en la estructura la situación actual, digamos, y el entorno. Con sus palabras, no tiene que ser nada definido de manual, ¿eh? Ayer tuve que salir y uno de mis hijos me reclamaba hace varios días, dice, helado, 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 no, que helado no, helado no. El tema de esto lo cuento porque venía por Alsina, me volví a casa y está en la heladería una marca de helados que está en Alsina, antes de pasar el puente bajo nivel nuevo para este lado. Está justo en una esquina, enfrente está nuestra sede. Sí. Me acuerdo, la estructura que tienen montada, esa heladera es impresionante. Fíjate en la estructura. Y cuando uno quiere entrar, lo contiene un montón de mesas, porque no puedes entrar, obviamente, por el contexto. Uh-huh. Y lo que hay muchos delivery. Fíjate cómo se van adaptando. O sea, yo monté toda una estructura. Imaginen si esto dura 2 años. Yo puedo imaginármelo. Esto dura 2 años o 1 año y pico. Yo me jugué a tener una estructura rígida y ahora me tengo que adaptar a una realidad que nadie pensó, nadie tuvo en cuenta. Imagínense en eso. Sí, y sobre todo reinventar el negocio, porque Veneciana tenía heladería, Exactamente. espacios para compartir en familia, recreativo, con juegos para niños, cuestión que ahora eso era parte del producto en sí, con un servicio que hoy no Exactamente. existe. Exactamente. Entonces, imagínense su ejemplo que tienen, pero tienen ejemplo de empresas grandes, ¿no? Bueno, Coca-Cola salió a comunicar, siempre, bueno, tiene comerciales muy, muy interesantes, que no, digamos que el producto es una parte para comunicar, pero no es el centro, y da un mensaje respecto del contexto. O sea, que entienden que es importante acompañar en este momento y, bueno, para los esenciales, para los que no, para los que salen, empiezan con toda esta temática de siempre, pero enfocada en el contexto. Y bueno, la que va a tener un mayor impacto es Clínica Montegrande, creo yo también, que la están analizando, no sé qué equipo está, pero obviamente que estructuralmente con casos de COVID y no, tuvieron que sobre la marcha modificar la estructura, la coordinación de tareas y funciones. Si fuéramos un ejemplo totalmente extremo, creo que una clínica ni siquiera estuvo a tiempo de formalmente quizás lo tuvieron que comunicar, pero están como sobre la marcha, ¿no? Haciendo todas estas adaptaciones y cambios. Perdón, yo puedo aportar algo ahí. No estoy analizando el caso, pero puedo aportar porque conozco varias instituciones de acá de Zona Sur. Y sí, la verdad que hay muchas instituciones que inclusive están teniendo mucha menor afluencia de pacientes y no están teniendo resultados positivos como venían teniendo hasta anteriormente, porque tienen que dispersar más los turnos, atienden solo 2 o 3 personas por hora para que no se junten en la sala de espera, más allá del piso exclusivo para atender pacientes de COVID, de tener, digamos, que tomar mayores recaudos, inclusive para pacientes que no sean COVID positivos o sí sean potenciales. Entonces, todo eso hubo que redefinir toda la situación de las instituciones de salud. Conozco gente en Clínica Montegrande que también han mudado consultorios, por ejemplo, de cardiología a los consultorios norte de la clínica, que están unas 20 cuadras o unas 10 cuadras, para preparar espacios para albergar a mayores pacientes aislados, ¿no? Con coronavirus. Y bueno, que todo eso llevó a una modificación de la normalidad del funcionamiento de la clínica, de la estructura. Vero, hay alguien que necesita que aceptes. Dice, Vero, por favor.
Ya entró Nancy, sí, estaba en la sala de espera. Ok. Hay que tener en cuenta que podemos analizar las estructuras y los conceptos de estructuras y después vemos que los tipos que hay de formas que adopta esta estructura, el diseño organizacional. Pero recuerden de que el diseño tiene que permitir adaptarme a los cambios de contexto. Hay negocios que fueron, por ejemplo, una anécdota. Miro por el lado de la ventana de mi habitación y había un edificio, había un montón de casas tipo lineal, ¿no? O sea, a lo largo. Sí, Fue horizontal. Se vendió, se derrumbó, se alisó todo el piso, como bien, parecía que venía un edificio. No, hicieron un estacionamiento. Muy lindo, el estacionamiento muy lindo. Adelante dos estructuras, dos negocios, justo entran en el medio para estacionar. Y en donde vivo yo empiezan a ser muy exigentes a la hora de estacionar, con lo cual el negocio es aparentemente rentable. ¿Está bien? sí. Aparentemente rentable. Eso terminan, entre febrero y marzo terminan de, digamos, no diseñar, terminan la cochera, terminan el estacionamiento, quedó muy, muy bonito, quedó muy, muy lindo. El tema es que cambió el contexto. Y ahora no son exigentes a la hora de estacionar. Y ese estacionamiento está vacío todos los días. Fíjense, cuando hablo de adaptar la estructura, eso tiene que ver con el negocio también, ¿no? O sea, porque ahí hay que rediseñar el negocio también. Hay que ver, bueno, en esta perdí, o me rearmo y armo otro negocio. Pero las organizaciones que tienen que quedar en el rubro, porque saben que tienen que quedar en el rubro, fíjense que la estructura es la que tienen que modificar. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de pensar ustedes en el trabajo práctico. ¿Sí? Hola, Vero, Gabriel. Sí, Gaby, te escuchamos. Sí, nosotros nos tocó el trabajo de Carrefour y bueno, esto habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con la planeación que tiene el grupo en el país, ¿no? Y uno de los puntos que nos tocó entender y analizar es el tema de la cobertura. Cuando hablamos de la cobertura es la cantidad de tiendas que tienen que tener o tienen estratégicamente que crecer para poder llegar a la mayor cantidad de clientes posibles sobre el territorio nacional. Entonces, en un juego donde está obviamente un contexto bastante favorable, por ahí en esos tipos de planes es donde postergan, pero no deja no es que uno cambia toda la planeación o dice, bueno, hay que reinventar el negocio. Hay un montón de esquemas que hacen que uno sí lo pueda reinventar, pero esa reinvención lleva a tener un recurso o un determinado proceso en que diga, bueno, ¿lo puedo hacer o no? Porque a veces uno tiene una idea, pero hay un montón de empresas, organizaciones, que no tienen esos recursos para readaptarse. Por lo tanto, prefieren cerrar antes de tener que resolver por el hecho de meterse en algo que desconocen. Muchos de los negocios o organizaciones pymes lo hacen a través de la experiencia que tienen, pero si uno le propone, dice, bueno, van a andar y hacer, y no sé si se sienten tan cómodos en ese ámbito porque lo desconocen. Entonces, es un esquema bastante difícil de analizar, porque uno no puede tomar en una organización un plan de reinvención o de, bueno, cambio todo, porque puede ser 3 meses, pueden ser 2, pero en el análisis general nos quedamos donde estamos y tratamos de bancar o aguardar lo mejor posible, obviamente optimizando los recursos que tenemos y tratando de adecuarnos lo más posible. La flexibilidad también nos da el tipo de negocio en el que estamos. No todos los negocios se pueden flexibilizar y adaptarse rápidamente. Hay negocios que son muy complejos. ¿Sabés qué pienso, Gabriel, desde el caso de ustedes? La importancia que le estaba dando, nos estamos quedando con los últimos 10 minutos. Igualmente volvemos a entrar unos 20 minutitos más, hasta las 9 estamos hoy. Pero la importancia que le puede llegar a estar dando la estructura
y la estrategia, obviamente, y el efecto que esto tiene en la estructura, todo lo que es el consumidor virtual, que quizás Carrefour lo tenía desde un punto para un segmento, y que hoy abarca a todos los clientes, hasta el cliente menos pensado. Creo que Día tiene packs para comprar, pack de limpieza, en donde vos haces una compra digital muy, muy simple, solo hacer un clic y te entregan un pack entero que vale 1.000 pesos, por decirles, y que era impensado en su momento que el cliente se contactara así con el proveedor y en este caso con el supermercado. Entonces entiendo que hoy la estrategia y la estructura se debe estar volcando a ese tipo de cambios en el caso de Carrefour. Y están poniendo obviamente una coordinación de recursos, de conocimientos, de capacitaciones. Debe estar full time, porque la verdad es que está colapsado lo que es el sistema de pedidos, de compras con el carrito y de entregas. O sea que digamos, no hay duda de esto, que quizás lo podrían vincular desde ese lado. Pero sí. Déjame agregarte algo. Nati, no claramente, sí, no me conecté tarde porque tuve unas cositas personales que hacer, pero es como decís, la verdad que se reinventaron, y hoy por hoy recibíamos 1.000 pedidos por día y estamos en unos 9.000 pedidos por día en algunas tiendas. Claramente el e-commerce creció, de hecho aprovecharon terrenos negocios a donde había depósitos vacíos, porque bueno, la empresa ya hace varios años está trabajando con mucha menos mercadería, muchos días de stock menos, para no tener tanta mercadería parada, y que el círculo financiero ruede, y todo eso se transformó en e-commerce. O sea, y nosotros siendo mayoristas no teníamos la posibilidad de tener la plataforma para que el cliente comerciante pueda hacer un pedido para su negocio, y hoy lo tenemos, y lo tuvimos en una semana, ¿entendés? Y es medible, y hoy ya tiene objetivos y los tenés que cumplir. Claramente ellos vieron hoy por hoy con esto de la pandemia, que incluso estuvimos hablando con el CEO de Argentina, una posibilidad de negocio, y también con el tema del sistema, ¿no? Muchas veces estuvieron en pruebas interminables y hoy esas pruebas están en la cancha y las estamos usando. Sí, Gaby, te escuchamos. Justo Néstor hablaba la vez pasada y me quedó en la cabeza de creo que era la señora que vendía ropa y que se le hacía muy difícil y que, bueno, se volcaba a la plataforma. Yo creo que todo eso sí es válido, es cierto que hay una tendencia, pero aún así, y esto son números del mercado, ninguna acción a la tecnología de ningún comercio en lo que es el retail pudo compensar la pérdida que tuvo de compra en la gente que iba a visitar. Y te voy a dar un ejemplo. La primera semana, los primeros 15 días que sale la pandemia, los supermercados llegaron a vender igual que hace 8 años atrás, que era una Navidad, cuando esa semana era alta demanda, porque dijeron, no, seguramente se va a cerrar todo y no va a haber alimento. Entonces la gente salió a endeudarse y salió a hacer un montón de gastos que no estaban considerados, pero bueno, se dio en un contexto donde nadie sabía si al otro día se podía caminar. Pero de todas formas, todas las cosas que se hicieron, que obviamente que toda la organización entiende que hay una tendencia del mercado y va hacia eso, pero eso no es reinventarse, y tampoco se le compensa a ningún mercado la porción que perdió por todo este contexto. No hay forma. Todas las empresas con colegas que hablo han perdido básicamente un 50% de facturación. 50% de facturación, y le ha pasado a Coca-Cola. Coca-Cola este año despidió más de 400 personas, y el centro que está acá en Puente La Noria, 400 personas. Claro. Salían 80 vehículos, salen ahora 20. 20 vehículos salen a hacer la distribución, lo que antes hacían 80. Entonces, más allá de que uno pueda tomar una tendencia de adaptarse, obviamente, al consumo virtual, no termina de compensar. Y cuando esto vuelva, hay que ver qué porción de eso queda. Porque si yo invierto en capacitación, en recursos tecnológicos para tener otro tipo de plataforma, en distribución, porque tengo que empezar a tener un recurso que es la distribución propia, que antes Carrefour no la tenía. Esa distribución no es que viene el tipo a la puerta y lo viene a buscar un remis, se la tengo que llevar yo. Entonces, me requiere tener un montón de recursos de esa adaptación que habitualmente uno no tiene. Por eso cuando comencé la charla dije, sí, es cierto,
Hay algunos que se pueden reinventar, otros que no, pero no porque no tengan la capacidad, sino que tiene que ver el tema del recurso, del presupuesto que tenga al momento que lo requiera. Sí, el respaldo Entonces, financiero y la inversión. Sí, Hugo. entonces se igual puede reinventar, ¿no? Pero Sí, espérame, Nati, que redondeo. perdón, igual, Estamos con 4 minutos. Aviso por si se corta, volvemos a entrar, unos últimos minutitos más. No, está bien, Natalia, sí, habla, no hay problema. Ahora, no, lo que decía que hoy por hoy yo estoy dentro de la organización y te puedo decir que sí se perdió una parte del consumidor final, pero la gran pérdida hoy de Carrefour está en las galerías, está en los negocios que son propios y que no están cobrando un peso los alquileres, y en el banco venía cobrando tasas del 148% por financiar las compras con tarjeta Carrefour. Hoy está cobrando una tasa al 40%, financiado en 9 cuotas, un año. La venta, digamos, de consumidor, tanto en débitos como en volumen, se mantiene. No con los previstos de años anteriores, ¿no? Tenés que tener una progresión del 40-45% más la inflación. Pero con eso está viviendo la empresa, ¿eh? La pérdida pasa por las galerías, pasa por los alquileres que no está cobrando. Mira, y no por el negocio. Son todos negocios propios. Claro. Bueno, y ¿qué vas a decir, Hugo? Nos quedan 3 minutitos y volvemos a entrar por última vez. No, qué interesante lo que decía Natalia con respecto a la financiación y la baja en la tasa que les cobra. Es muy fuerte lo que acaba de decir. De medidas económicas, de baja de tasas, y obviamente, si bien la tarjeta Carrefour es propia, no está dentro de un sistema bancario y la participación es fuerte en la venta. Claro. Y ahí también es pérdida. Eso también es una pérdida. O sea que ustedes parte de las ganancias responden al servicio financiero que le dan al que compra con tarjeta Carrefour para poner. Claro, y es financiación propia porque el banco es propio. Claro, sí, eso era lo que le decía un poco. Y ahí cuando hablamos con el tema de todos los previstos y esto de ajustarse a un montón de cosas, hoy estamos bajando los stocks, estamos bajando las variables, hay muchos indicadores que te están pidiendo, hasta el consumo de la luz es medible, y hasta en eso estamos, ¿no? Porque sabemos que la compañía salió de un proceso preventivo de pérdida y levantamos vuelo y ahora estamos -10 por estos negocios paralelos a la empresa que no están teniendo ingresos. Claro. Y la estructura se sigue manteniendo, o sea, no se despidió ni un solo empleado. Claro. Y estamos hablando que en Argentina hay 800 tiendas. Y que así todo, Nati, perdón, les permite poder seguir adelante por el rubro, Tal cual, de lo que porque es es alimento. esencial. Tal cual. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo estoy en contacto con diferentes empresas de distintos rubros y tengo lo que es metalúrgicas que se han paralizado un tiempo, después se han retomado por el tema de lo que es la fabricación de las camillas para los hospitales nuevos que se hicieron de campaña y demás, pero tengo otras empresas en las que han quedado paralizadas, lo que es electrodomésticos, artículos para el hogar y demás. Adri, recordanos dónde trabajabas. Igual queda un minuto, Adri. Yo estoy en banca. Banca privada. Banca privada. Pero me permite justamente poder estar en contacto con diferentes empresas, mi trabajo. Y te digo que tengo muchas que la están pasando mal. Están pasando mal, o sea, han inclusive levantado la persiana ahora, a pesar de no tener la autorización para hacerlo, porque necesitan trabajar, necesitan facturar, y cuesta muchísimo, o sea, ahí están manteniendo al personal, muchos se han anotado en lo que es el pago de sueldos a través de lo que es ANSES y demás, pero digo que les cuesta muchísimo. O sea, lo que tiene bueno Carrefour es esto, o sea, es esencial, o sea, es alimentos. Pero hay muchas que les cuesta horrores y no sabemos tampoco si van a seguir en pie. Bueno, chicos, seguro se corta, entramos de vuelta unos 15, 20 minutitos más y ya estamos.